Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme estar con ustedes y continuar con la programación que tenemos precisamente para este día, que hemos iniciado desde muy tempranas horas de la mañana con las noticias a través de Osvaldo Ruiz y todo el equipo periodístico de Telenoticias 21, que está presto desde luego a llevarles a ustedes las informaciones. Así es que desde ya, bienvenidos, nos da como siempre muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar, estamos a las puertas, a pocas horas, para que el presidente de la República pueda dar un informe a la Asamblea Legislativa del Estado de la Nación, especialmente para conocer cuáles han sido a su llegada a los 3 años de gobierno, cuáles son sus aciertos y cuáles son los retos o desafíos que todavía están en la agenda de país. Está prevista este informe mañana a las 8 de la noche, mañana miércoles, por lo cual pues estamos en el contexto de los programas de análisis, tanto de radio y televisión, pues conociendo algunas valoraciones que se hacen desde otros actores sobre aspectos que tienen que ver con la parte política, la parte económica y sobre todo el componente social, que es un elemento bastante, digamos, de apuesta que ha tenido el gobierno de la República. Así es que esta mañana, aprovechando ese mismo contexto, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Acevedo. Él es economista y con quien vamos a hacer un balance económico de país en un contexto, como lo decía, también de cómo se está manejando la economía en el mundo. Muchísimas gracias, Carlito, cariñosamente, como se te dice, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Neto, por tu amable invitación. Siempre es un gusto estar en este foro para analizar estos temas importantes de país, y un saludo a tu audiencia. Gracias. Bueno, a ustedes como siempre les invito, les exhorto para que puedan compartir nuestra señal con sus contactos, pero también podamos interactuar, podamos ocupar todos aquellos insumos que nos hagan llegar para podérselos trasladar a nuestro invitado y de esa manera poder enriquecer el contenido que versa sobre los temas y los elementos que vamos a hablar. Balance económico al tercer año de gobierno, el crecimiento económico, las proyecciones, el nivel de inflación que decía el ministro de Hacienda el día de ayer. Es innegable lo que está pasando en el mundo, cómo golpea y cómo desde luego esto recae en aquellos procesos inflacionarios de país como el nuestro, pero también es obligación de gobiernos como el nuestro, decía, el establecer medidas como las que se han aprobado en la Asamblea Legislativa para contener el alto precio de los combustibles, el tema de los aranceles en algunos combustibles y otros aspectos que de alguna manera han logrado contener parte de esa situación. Bueno, pero esos son elementos que están ahí y nuestro invitado, pues que a lo mejor vamos a comenzar de parte de él a conocer aquellos elementos más, desde luego, promisorios en su primera intervención de análisis introductorio en el tema que vamos a tener este día, Carlitos. Bueno, yo creo que para colocar las cosas en su justa perspectiva es siempre pertinente recordar que esta gestión actual del presidente Bukele se desarrolla en un contexto de lo que es la peor recesión a nivel global económica desde la Gran Depresión del 1930, la peor crisis sanitaria por efecto de una pandemia también en un siglo, de la gripe española de 1918, y luego en un periodo más reciente tenemos la situación de inflación a nivel global que no veíamos desde, bueno, en algunos países de hace un cuarto de siglo, y más recientemente las amenazas de una estanflación también, por lo menos a nivel de Estados Unidos y otros países, y más recientemente el conflicto de Ucrania. O sea que el contexto global no puede ser casi peor que el que tenemos. Ahora, aún así, en ese contexto global muy complicado, las proyecciones de crecimiento para El Salvador, después del repunte o del rebote del 10.3% del año pasado,
Ya para este año las proyecciones de Banco Mundial, del BID y de CEPAL nos colocan a la saga de la región centroamericana, incluyendo a Panamá y a República Dominicana. Bueno, el Banco Mundial pronostica ahora un crecimiento de 2.9% para El Salvador para este año y el Fondo Monetario de 3%. Y además con perspectivas de que el siguiente año, sea el 2023, baje un poco más a 2.3%. Y luego en los años siguientes converja hacia un 2% hacia el año 2025-2026. O sea, ese es como el contexto macro en el cual, digamos, se desarrolla la gestión en este momento. Ahora, esto ha traído consigo una serie de situaciones de llevar al gobierno a tomar medidas, digamos, paliativas, ¿no? Porque yo creo que al final, si bien es cierto, con este tema de los hidrocarburos tenemos un precio bastante elevado, pero también bastante soportado precisamente por todas las acciones que ya relacionadas con los impuestos se aprobaron. El tema también relacionado con las medidas, que son 11 medidas de tipo arancelarias, que también es otro factor que de alguna manera ha venido a ser bastante promisorio. Incluso alguien decía, esto viene siendo como parte de lo que, si no tuviésemos esa situación, otro gallo nos cantara. Sí, bueno, en general los países han tratado en la medida de sus posibilidades de formular e implementar medidas de estabilización de precios de los combustibles, ¿verdad? Y en ese marco es que se da las medidas acá en El Salvador. Los precios de mercado de los combustibles, si no existieran estas medidas en El Salvador, también estarían en niveles récord. Oía yo ayer de que la gasolina súper en el oriente del país se estaría vendiendo a más de $6 el galón, si no existieran estas medidas. Ahora, el problema acá es que, bueno, según lo que decía el ministro de Hacienda, el país, bueno, al fisco, esto le está costando $50 millones por mes soportar estas medidas. Pero en esto sería deseable una mayor focalización. Te pongo un ejemplo muy crudo. Yo soy propietario de un Ferrari y voy a la gasolinera a echar gasolina subsidiada. O sea, el propietario de un Ferrari perfectamente puede pagar 6 o más. Yo soy el propietario de una 4x4 de $60,000 y voy de diésel y voy a echar diésel a la gasolinera con diésel subsidiado. Te pongo ejemplos extremos, pero seguir a Ferraris o a 4x4 de $60,000, aquí en El Salvador circulan miles de carros cuyos propietarios yo estoy seguro que tienen la capacidad de pagar los $6 o más. Entonces, el establecer un subsidio general a los combustibles está favoreciendo a decenas de miles de conductores que tienen la capacidad económica de pagar el precio de mercado. Y por el otro lado, la población de menores ingresos, yo diría que los que están por lo menos en los 2 o 3 deciles más bajos del ingreso no tienen vehículo. Indirectamente se ven también beneficiados en el sentido de que todo se transporta. Entonces, si el precio de los combustibles baja, se supone que el precio de las cosas no va a subir tanto como debería subir. Sí. Pero ahí hay un tema, digamos, que no es fácil, debo reconocer, de focalización, ¿verdad? Que una buena parte de ese subsidio se va a gente, como es el caso de este servidor, que tendría la capacidad de pagar el precio de mercado, que no necesita que el gobierno le esté subsidiando el combustible cuando hay otra gente que realmente la está pasando peor, ¿verdad? Y que necesitaría ese apoyo. A ver, tenemos ahí la tabla que, por cierto, demuestra lo que realmente se hace con base a esa fórmula que se aplica, que si bien es cierto, recalco, no es el elemento, digamos, que quisiéramos todo, pero es un factor disuasivo a lo que podría ser el alto costo que representa ya en otros mercados. Solo ese es un elemento que, por cierto, se está llevando al país a tener un nivel de inflación bastante fuerte con respecto a los temas de los precios de la canasta básica y otros productos que son de uso diario en casa. Sí, por ejemplo, es interesante que la inflación de abril, que es el último dato que tenemos para el país, anduvo en 6.55%, cuando la inflación de febrero y marzo había andado en 6.7%. Y yo creo que el hecho de que la inflación a partir de abril en El Salvador se esté estabilizando aparentemente con respecto a los meses anteriores, se debe en alguna medida al esfuerzo de
subsidio a los combustibles. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación de abril fue 8.5%, ¿verdad? Y a niveles récord que no se veían desde el 82, y en Europa también se registró inflación que no se veía desde hace un cuarto de siglo. Ahora, estamos hablando de un tercer año de gobierno que le ha tocado lidiar con esta situación que tú describes, con una pandemia, ¿verdad? Y con otros aspectos que sin duda alguna tienen que ver con el tema fiscal. Veamos la parte social en términos de cumplimiento. Ayer en el debate que tenía en radio, de alguna manera los tres invitados, estaba con nosotros el experto en el tema bursátil y abogado Ricardo Chavarría, estaban creo que 2 analistas políticos más, estaba Andrés Espinosa y también Juan Maldonado. Y decían algo bien cierto. Creo que al final llegar a los 4 años de gobierno teniendo a la base un problema de inseguridad que ya casi se está resolviendo, una pandemia y una situación mundial económicamente bastante apremiante, creo que es una valoración bastante acertada cuando vemos las calificaciones que en su momento se les están dando a partir de las encuestas. No sé si es tu mismo parecer. Sí. Bueno, yo creo que algunos de los principales logros de esta gestión son, la reacción primera a la pandemia, digamos, las medidas de confinamiento, las medidas de cuarentena, los centros de contención, ¿verdad? Que hubo algunas situaciones ahí, pero creo que en general fue la respuesta adecuada y la respuesta que tomaron la mayoría de los países que respondieron bien. La gestión sanitaria propiamente, no el manejo de la información, porque en eso también yo creo que se pueden formular varias críticas, pero la gestión propiamente sanitaria, el acceso a las vacunas, todo eso creo que ha sido un logro del paquete, el bono de los $300 en abril del 2020, las canastas alimentarias, independientemente de los problemas de corte de cuentas, pero yo creo que todas esas medidas han sido las medidas adecuadas, y yo creo que eso se refleja en la buena valoración que hace la población en las recientes encuestas que han salido de la UCA y de la Gavidia. Ahora, yo ciertamente creería que potencialmente el mayor hit que se puede anotar el gobierno tiene que ver con el tema de la seguridad. Si esta ofensiva a fondo actual contra las pandillas lleva realmente a erradicar el problema, o por lo menos si eso lleva a erradicar las extorsiones, yo creo que ahí el gobierno sí estaría notando el mayor hit de su gestión, y creo que eso podría servir de referente incluso para otros países en la región, como Guatemala, como Honduras, que tienen ese problema. Parece que ahí sí habría un hit muy importante, con implicaciones sociales, con implicaciones económicas, porque las pandillas y las extorsiones creo yo que han sido el principal factor que ha obstaculizado el desarrollo del tejido microempresarial del país. Me parece que es interesante y es la esencia de lo que podríamos conversar esta mañana, sobre todo cuando se trata de ver el impacto que esto de alguna manera socialmente genera, este flagelo, desde el punto de vista de que lo amedrantamiento que ocasiona en aquella persona que a lo mejor con mucha entereza, con mucho sueño, coloca su negocio como emprendedor para generar 1 o 2 empleos, para generar dinámica económica, y que venga de la noche a la mañana un factor como ese, ¿verdad? Afectar, pues no solo afecta la parte emotiva de la familia, porque son amenazados o son asesinados si no pagan la renta, ¿verdad? Y a eso ya le quitas también la otra parte que es la generación de empleo. Yo creo que es un elemento, yo creo que es el ADN de toda esta, digamos, esfera en la cual podemos situar el tema de los 3 años de gobierno y esta ofensiva, como tú bien le llamas, contra la delincuencia. Me parece que es el punto medular. Sí. No hay datos como muy sistemáticos sobre esto, pero la información que se tiene nos indica que hay decenas de miles de negocios, pequeños negocios que han cerrado por el flagelo de las pandillas, ¿verdad?
gente que pone su pequeña pupusería, su pequeño comedor, la pequeña tienda, vendedores de minuta, vendedores de verduras, etcétera. Lo más triste de esto es que la gente más golpeada es justamente la gente del mismo pueblo. Y yo creo que nuevamente por eso es que en general se está valorando tanto esta ofensiva. Luego están, digamos, las implicaciones ya a nivel más macro del problema de la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Y el hecho de que mucha gente ha seguido yéndose del país y sigue yéndose del país, además del desplazamiento interno por las amenazas, la muerte de una cantidad de gente que no ha querido pagar la extorsión. Entonces ahí realmente creo yo que hemos tenido un verdadero flagelo, ¿verdad? Y entonces yo por eso veo con bastante optimismo esta ofensiva. Claro, ahorita no tenemos, creo yo, como información muy robusta para decir ya se logró, pero me parece que por primera vez yo veo que realmente hay condiciones para eso, ¿verdad? Porque el problema es que en todos los gobiernos anteriores de la administración de Flores, la policía ha venido haciendo su trabajo de capturar. Pero en una rueda de caballito, ¿verdad? Más tarda la policía en capturar que el sistema judicial en sacar. Entonces, por primera vez tenemos realmente un efecto de tenaza, ¿verdad? La policía agarra, pero el sistema judicial está alineado para que esa gente no salga a delinquir a las 24 horas. Hay un término que se ocupa también en el análisis de esto que me gusta, es que lo que pasa es que los planetas están todos alineados. O sea, suena un poco raro, pero si lo vemos desde ese punto de vista es casi positivo, ¿no? Sí, yo creo que esas son las ventajas de un régimen autoritario, ¿verdad? Que el Ejecutivo dice, vamos contra estos y todo el mundo está alineado para hacer ese trabajo. Mientras que una democracia, entonces, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Nueva Ideas no tuviera el control de la Asamblea? Entonces, esto no se podría hacer. Bueno, de hecho fueron los primeros problemas que él tuvo, ¿no? Esto no se podría haber hecho. Entonces, yo creo que esas son las ventajas que hay que aprovechar de un régimen autoritario. Hay otros costos y otros problemas, pero para esto, definitivamente, un régimen autoritario es el mejor ejecutor, ¿verdad? Tú has utilizado un término que a muchos les da miedo, ¿no? Ajá. Y espanta. ¿Qué piensas? De régimen autoritario. Sí, bueno, es triste, es triste hasta este punto decirlo, pero desde Hernández Martínez tenemos que en la percepción de una buena parte de la gente, una mano dura en el gobierno es bien valorado frente a problemas de delincuencia. Entonces, lo estamos constatando ahora, ¿verdad? Lo estamos constatando. Por ejemplo, esto del plan de control territorial. Yo mismo pensaba que decía, bueno, si el plan de control territorial está funcionando porque hay un pacto con las pandillas. Pero ahora, viendo la situación actual, pienso, de repente sí hubo un fortalecimiento de la policía, de los cuerpos de seguridad. De repente esta ofensiva de llegar a agarrar 35,000 mareros en cuestión de un mes no se hubiera podido hacer al comienzo de la gestión o hace un año. Entonces, si no tuviese la correlación de fuerza política o de lo que te decía anteriormente que mencionan algunos analistas, si no los hubiera, planetas alineados. Sí, si no hubiera la correlación, y seguramente la policía, las fuerzas de seguridad se han estado fortaleciendo todo este tiempo. Entonces, cuando ya las maras, bueno, rompen la tregua con la matanza de la escalada del 25, 26, 27 de marzo, entonces ya el Estado, no diría no el gobierno, sino el Estado, puede reaccionar con toda la fuerza del poder estatal, y eso no hubiera sido posible si no hubiera habido esa consolidación previa. Dos cosas, régimen de excepción y régimen totalitario, como tú dices. Autoritario. ¿Verdad? Pero todo también bajo un esquema legal, si lo queremos ver desde el punto de vista de que para parar, como lo dicen los especialistas, no lo estoy diciendo yo, recojo un poco el elemento ese, que si no hubiese sido bajo el término de justificar que ya llevábamos 84 muertos en un fin de semana, era necesario establecerlo. Sí. ¿No? Y por eso mismo yo creo que es importante que se mantenga no solo la legalidad, sino la legitimidad. O sea, que realmente el régimen de excepción se utilice para eso, ¿verdad? Y no para aprovechar para perseguir a otra gente, digamos, que el gobierno mira como opositora, ¿no? Yo creo que se debe usar para eso,
Y en la medida en que se use para eso y se cautelen los derechos humanos, porque también creo que eso es importante, que digamos que no se capture a gente inocente, que la gente inocente que ha sido capturada sea liberada lo más pronto posible, yo creo que eso le da mayor legitimidad a la ofensiva contra las pandillas. Y se ven las encuestas de las SAS. Es sorprendente el nivel de apoyo de las encuestas a esa estrategia de mano dura. Y eso de alguna manera te da mayor argumento para sostener lo que tú planteabas, que cuando hay un sistema de esta naturaleza en el gobierno y que la población al final termina dándole la valoración pertinente. Lo ponías el ejemplo de lo que fue en la época del 41, ¿cuándo tuvimos a Martínez? Del 32 al 40 y pico. Del 32 al... Ajá. Sí, sí. Esta es una valoración que aparece no solo en El Salvador, sino en varios países de América Latina. La gente valora la mano dura del gobierno cuando realmente... Una verdadera mano dura, porque lo que tuvimos en el pasado, obviamente, que no fue... Porque los astros no estaban alineados, ¿verdad? Como yo te decía, la policía siempre ha hecho su trabajo de capturar, pero de nada sirve que ellos capturen si los otros los sacan a los delincuentes, ¿verdad? Porque desde Flores teníamos 60,000, 80,000 capturas al año. Lo que pasa es que era los mismos mareros que los capturaban, los otros los sacaban, los volvían a capturar y así hemos estado por 20 años. Sí. Y las mismas familias afectadas lo decían, ¿verdad? Que no denunciaban porque tras la captura y a la vuelta de la esquina ya venía. Yo creo que eso es importante también, que la población tenga la confianza de denunciar, porque también lo que teníamos es que a la gente le daba miedo denunciar. Había ocasiones en que se presentaba la denuncia y a la hora estaban amenazando al que denunciaba porque había filtración en la policía o saber qué, ya sabían que alguien había denunciado. Entonces, eso es bien importante. Yo noto que también la gente ahora está teniendo más confianza para denunciar. Hay varios casos ya de pandilleros así. Sí, capturados que los han ido a tres porque la gente los ha denunciado. De hecho, el día de ayer, en la cuenta, el ministro Villatoro, Gustavo Villatoro, colocaba de que gracias a una llamada y a la confianza de la población al 123, que creo que es el teléfono que han colocado para hacer ese tipo de denuncias, se había logrado detectar una casa destroyer en una finca, creo que finca San Luis, en Ataco, ¿verdad? Donde capturaron varias armas y entiendo que también hicieron varias capturas. Eso significa, pero traducido eso al lenguaje de lo que estamos hablando, es confianza, que es lo que también la población había perdido. Exacto. Y de hecho se escucha que ya hay negocios, así como los hongos después de la lluvia, que empiezan, o sea, negocios que empiezan a florecer cuando apenas llevamos... Es triste escuchar testimonios de personas como eso. A mí me ha tocado. Bueno, obviamente nosotros como periodistas palpamos la parte real, se nos acercan muchos y nos dicen, mire, yo quise impulsar mi negocio, mi imprenta, e iba a contratar a 3 muchachos, pero más tardé en abrir la puerta, me dice, en llegar un niño con un teléfono para extorsionar. Qué triste, lo cerré. Sí, es terrible. Ahora, como te decía, yo creo que esta experiencia puede servir de un referente para los otros países que tienen problemas similares. Vamos a lo que venimos. Empecemos a ver un poco más el ADN de la economía, ¿no? Resolviendo este factor, resolviendo este problema, que es un factor de flagelo, un flagelo que ha venido a afectar mucho la economía del país, aliviado esto, ¿qué viene? Digo, desde el punto de vista económico. Sí. Bueno, yo esperaría que con las pandillas y las extorsiones controladas, esto empieza a revitalizar todo ese tejido microempresarial, ahí donde se genera la menor cantidad de mano de obra. Porque las grandes empresas, bueno, producen mucho, exportan, pero en términos de mano de obra no generan tanto empleo como se genera en estos pequeños y medianos negocios. Entonces yo esperaría que por ahí haya una revitalización. Lamentablemente no es el mejor entorno mundial en el que esto está ocurriendo, pero es mejor que ocurra y a que no ocurra. Y luego eso también empieza a mejorar el clima de seguridad ciudadana en general, la percepción internacional de los problemas de seguridad que tiene El Salvador. Eso podría ayudar a que vinieran más flujos de inversión extranjera directa, que por ejemplo el año pasado fuimos también el último país en la región en recibir inversión extranjera directa, incluso en el último trimestre del año, a pesar de ya
de la ley Bitcoin, fuimos el país donde tuvimos flujo negativo de inversión extranjera directa. Pero con la mejoría de la seguridad, el entorno en general empieza a mejorar. Y eso ya tiene efectos macroeconómicos, se podría aumentar la tasa de crecimiento, mejoraría la recaudación fiscal, el gobierno dispondría de más recursos para sus políticas sociales. O sea, habría un efecto multiplicador positivo, creo yo. Eso es lo que uno esperaría de la mejoría del clima de seguridad. Sin embargo, fíjate que regresando al tema de la inversión, como tú lo planteas, yo tengo acá un informe, no sé si tú coincides con él, que planteó Fusades, se lo destaca el periódico El Diario El Mundo, de que el año pasado fue un año en el que se dio la más alta de inversión de los últimos 50 años en materia privada. Sí, eso es cierto. Hablaba de que esa fuerte expansión de las exportaciones y las importaciones logró promover una mayor inversión privada para ampliar la capacidad de operaciones y así de alguna manera lograr un estándar importante de crecimiento económico, en materia de inversión privada. Sí, eso es cierto. Esos son datos del Banco Central, o sea, no es decir no me convence, o sea, son datos. Pero eso es inversión privada doméstica. Pero los flujos de inversión extranjera directa, en eso sí no fue mal el año pasado. O sea, en inversión privada doméstica, como dice el informe de Fusades, en base a los datos del Banco Central, ha sido el mejor año desde que hay registros históricos. Sí, ahí lo tenemos, ahí tenemos ese... Nunca habíamos tenido, los flujos de inversión privada doméstica fueron de más de 5,000 millones, más de 18% del PIB. Nunca habíamos tenido inversión privada doméstica de ese nivel. Pero en cuanto a inversión extranjera... ¿Y ese fenómeno por qué se dio, crees tú, Carlos? Yo creo que fue en parte por el mismo problema de la contracción y de la represión del 2020, la represión económica por la pandemia y todo. Entonces la inyección de capital que también se hizo gracias a los programas que se hizo a través de Bandesar, que colocó mucho dinero. Pero no para generar ese fenómeno. Hay un efecto de represa, o sea, toda la inversión o una buena parte de la inversión que no se hizo en el 2020 por la pandemia, entonces se hace al año siguiente. Entonces es parte de lo que explica el repunte del 10.3%, el repunte de exportaciones, de remesas, etcétera. Hay un fenómeno de represa, que se acumula el agua porque no fluyó por la pandemia, y entonces de repente se suelta y sale todo ese caudal de... Ese es, digamos, como utilizando una metáfora, la explicación de ese repunte de 2021. Ya ahora que la presa ya se ha soltado el agua y que ya el río ya tiene su curso normalizado, vamos a ver este año, ¿verdad? Pero este año el nuevo factor que no existía el año pasado es este tema de la seguridad que estamos mencionando. Ahora, los efectos no van a ser tan inmediatos. Vamos a ver efectos inmediatos en los negocios que empiezan a florecer, pero ya los efectos a nivel macro, eso yo creo que lo vamos a empezar a ver a partir del próximo año y los siguientes, si esto se mantiene, ¿verdad? La proyección de inversión que plantea el Banco Central de Reserva oscila a los 2.200 millones de dólares en inversión privada. Yo creo que esta proyección de alguna manera también puede ser muy significativa si lo queremos ver en un contexto de fragilidad como la que hemos estado viviendo en los últimos días a partir de estos niveles de altos precios que han sufrido. Vaya, fíjate, el año pasado, 2021, fue más de 5,000 millones. Esto que ahorita está diciendo ahí que son 2.200 millones proyectados para este año. El año pasado fueron más de 5,000 millones. Por eso fue un récord de inversión. Ahora, según este dato, ya se empieza a normalizar, ¿verdad? El flujo de inversión privada doméstica. Pero es positivo si lo queremos ver desde el punto de vista de que se mantiene el estándar de lo que veníamos teniendo como país. Yo creo que es positivo, pero necesitaríamos más inversión todavía para subir a tasas de crecimiento de 3, 4, 5%. Por cada punto de crecimiento adicional necesitamos como 600 millones de inversión adicional. Hay obras, hay mega obras. Hay una situación fiscal que me gustaría que la habláramos cuando regresemos, ¿te parece? Porque yo creo que ese es el otro elemento, ese es el otro eslabón suelto después de este informe. Porque, ¿qué crees? Esa es una pregunta que te hago a manera, digamos, como de expectativa.
¿qué puede darnos qué puede informar al país, a la nación mañana el presidente? Creo que va a tocar su tema relacionado con el efecto per se de la pandemia, el ataque frontal, esa ofensiva contra la delincuencia, ¿verdad? Y otros temas, el Bitcoin, por ejemplo, también está, creo que ha sido uno de los grandes apuestas que ha tenido este gobierno, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos conversando con el doctor Carlos Acevedo. Él es economista. En la segunda parte, por cierto, nos va a acompañar la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, con quien vamos a hablar precisamente sobre aspectos relacionados también con la atracción de inversiones, la generación de empleo, las misiones de negocios que se han tenido, especialmente con el tema de la diáspora. Y vamos a aprovechar, conocer también algunos termómetros de opinión que tienen los salvadoreños residentes en el extranjero con relación a estos 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. Así que no se lo pierda, eso será en unos minutos en la segunda parte. A ver, está por cumplir, y decía yo, ¿cuál es tu expectativa de lo que podría hablar el presidente a la nación en el marco del informe que debe darle a la Asamblea Legislativa, a la nación? Digamos que será la nación, pero es a la Asamblea Legislativa, con relación a estos 3 años, y sobre todo también cuáles son esas grandes apuestas que van a haber en materia económica, reconociendo que la situación fiscal del país también es bastante, digamos, discutible en términos de ver cómo se necesita fortalecer la base tributaria para poder impulsar programas de inversión pública. Bueno, yo imaginaría que uno de los temas obligatorios que el presidente va a abordar es este de la ofensiva contra las maras y las perspectivas que esto abre para un nuevo escenario económico y social en el país. Pienso que yo esperaría un recuento, como digamos, del éxito que se ha conseguido hasta el momento. Pensaría que de repente, no estoy seguro, pero de repente también aborda algo sobre el tema de las pensiones, de la que es algo que la expectativa de la gente desde hace rato, justamente a partir del discurso presidencial del 15 de septiembre del año pasado, cuando él dijo que iba a enviar a la Asamblea en 30 días una propuesta, y luego después se han levantado muchas expectativas de la gente de que por primera vez va a haber una pensión digna en El Salvador. No sé si va a abordar el tema ese, pero no me extrañaría, digamos, que hiciera algún anuncio a ese respecto. Y luego esperaría también, como tú dices, algunos anuncios presidenciales sobre los proyectos como emblemáticos o estratégicos que se han formulado sobre el aeropuerto del Oriente, el tren del Pacífico, inversiones en SoftCity, etc. Yo esperaría también algún tipo de anuncio sobre eso. Ahora, como bien lo dices, El Salvador tiene restricciones fiscales muy fuertes que hace que con dinero público no se pueda financiar ese tipo de megaproyectos. Y ahí donde otra vez es importante la movilización de inversión privada, quizá bajo esquemas de asocio público-privados u otros esquemas de movilización de inversión. El tema del Bitcoin, yo creo que era una apuesta interesante, no ha funcionado muy bien. Las remesas no están midiendo a través de la billetera digital. Según datos del Banco Central, menos del 2% de las remesas están viniendo, que era como la gran apuesta, y la población tampoco lo está usando mucho. Y de hecho, la parte económica es donde el gobierno no sale muy bien evaluado en las encuestas. Sí. Sale muy bien en todo lo demás, pero en lo económico y en lo del Bitcoin, la gente, a pesar del apoyo al presidente, en el Bitcoin dice, no, ahí no lo apoyamos. Y luego la mala suerte de que por la política monetaria de alza de tasas de interés de la Reserva Federal, las turbulencias de los mercados financieros, el precio de las criptomonedas y el Bitcoin se ha venido para abajo y está, aunque ahora ya subió por lo menos de los $30,000, porque había estado varios días por debajo de los $30,000, pero todavía estamos lejos del precio al cual se compraron la mayor parte de los Bitcoins que tiene el país. Entonces, creo que la apuesta por el Bitcoin esa no ha resultado bien. Pero habría que ver si se puede movilizar
dinero por otro lado. Porque, por ejemplo, la emisión Sin embargo, creció, ¿verdad? Está en 31 después de estar semanas en rojo, ¿no? Casi. Sí, había estado por debajo de los 30,000. Yo lo veo en mi billetera Chivo, la que anduvo varios días entre 18 y 19, ahora ya está por arriba de... ¿Usas Bitcoin tú? No, yo la descargué. Ajá. Y ahí he visto cómo se mueven el bono de los 30 dólares. Los 30... Sí, yo no he ni sacado ni metido de dinero. Entonces yo veo ahí como es mi termómetro de cómo se mueve. Lo tomas como un referente. Y había estado varios días por debajo de los 20 dólares el bono de los 30. Ahora, desde ayer al taller, ya está por arriba de 20 dólares. Pero todavía faltan 10 dólares para que llegue a los 30 dólares. El precio del Bitcoin ahora era 31,000 y fichas, ya llegando a los 32,000. Pero cuando se compraron estos Bitcoins de mi billetera, debe haber estado el precio como en 52,000. O sea, todavía anda 20,000 dólares por debajo de lo que pagó el gobierno para comprar esos Bitcoins. Entonces, esa apuesta no ha resultado y yo creo que no. La emisión, por ejemplo, los bonos Bitcoin, no creo que vaya. Ahí está. Sí, creo que esta es la más reciente, ¿no? 31,600. 31,634. Entonces yo no creo que el gobierno vaya a poder hacer esa emisión de los bonos Bitcoins y de ahí se empezará a sacar 500 millones para Bitcoin City, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Los mercados pueden cambiar mucho de un momento a otro. ¿Y esto de la ciudad Bitcoin? Mira, yo en lo personal le veo varios problemas. Uno es, se asume que hay energía geotérmica, pero no hay estudios de factibilidad que lo prueben, ¿verdad? Así como ya sabemos que hay en los Ausoles y hay en Berlín, ahí se sospecha que puede haber, pero no se sabe a ciencia cierta. Luego, los 500 millones de la inversión inicial se pensaba sacar de la emisión de los 1,000 millones de bonos Bitcoin. Yo creo que esa emisión no se va a realizar. Entonces, si no se realiza, ¿de dónde se sacaría el dinero para iniciar la inversión en Bitcoin City? Luego hay temas del clima. Si se quiere apostar a minería a gran escala de bitcoins, el clima de ahí no es el más propicio. Ahora sabemos que es una zona bien caliente. Esas granjas mineras del bitcoin generan un montón de calor, necesitan unos sistemas de enfriamiento costosísimos en países de clima más templado. Sí. Ya no digamos ahí con ese infierno de calor. ¿No? Entonces yo realmente no le veo muchas perspectivas a la Bitcoin City, pero igual... Dicen que Roma, hay un dicho que Roma no se construyó de la noche a la mañana, ¿no? Uno de los grandes, y esto porque lo he conversado con funcionarios de gobierno y con algunos analistas que ven de que el gran problema de este país han sido dos por los cuales no ha tenido el crecimiento o, digamos, la solidez o solvencia en esa materia. La corrupción y el tema de la inseguridad. Ya vimos el tema de la inseguridad, veamos el tema del combate a la corrupción. Decía alguien ahí precisamente en el tema de las encuestas que ven que los impuestos ahora pues se están ocupando mejor. Pero también tienes otro gran problema, que es el tema fiscal. Este tema de las negociaciones con el Fondo Monetario. Yo le hacía la pregunta al ministro Zelaya la semana pasada, y le hacía lo que siempre dije. Muchos creen que se está tardando demasiado. ¿Es esto bueno o es malo? ¿O es que verdaderamente algo está pasando? A ojo de buen hombre de experiencia, como economista, como expresidente que tú has sido del Banco Central de Reserva. Mira, yo me voy a remitir a las propias palabras del presidente y del propio ministro cuando se reunieron con unos inversionistas hace un par de meses. Una reunión de inversionistas que les organizó Exor. La empresa esta que está asesorando al gobierno en temas financieros organizó una reunión, bueno, eran varias rondas de reunión con inversionistas y tanto el presidente como el ministro Zelaya les dijeron a los inversionistas, porque obviamente los inversionistas le preguntaron ¿y qué ondas con el tema del Fondo Monetario? Sí. Y entonces la respuesta del presidente y del ministro era que el Fondo Monetario le estaba haciendo muchas exigencias a El Salvador y a cambio ofrecía muy poco. O sea, en otras palabras, como que no era un buen negocio para El Salvador. O sea, el fondo pedía mucho y ofrecía poco. Eso te lo digo, son las palabras del presidente y del ministro. Entonces, pero esa historia que no es repetitiva,
Eso ha sido siempre con todos los gobiernos, que siempre le han... Pero yo nunca había escuchado de un presidente o de un ministro que dijeran... bueno, eso no fue público en el sentido de que lo haya hecho en una cadena, pero lo dijo en una reunión amplia de inversionistas y salió un reporte de la misma Exor sobre los contenidos de las reuniones. Entonces no es tampoco algo confidencial, Okay. es público en el sentido de que es accesible al público. Es primera vez que escucho que un presidente dice algo así. De aquí, bueno, en otros países sabemos que Ecuador, Argentina, Venezuela en algún momento han roto totalmente con el Fondo Monetario, pero en el caso de El Salvador es primera vez que lo escucho. Entonces, ¿eso qué te dice? Que el gobierno siente que no tiene mucho sentido reanudar una negociación con el Fondo Monetario, se está exigiendo un montón de cosas a cambio de las cuales no está ofreciendo suficiente. Y entonces por eso es que se han lanzado a buscar recursos por otros lados. Ahora, el problema es que el riesgo país de El Salvador ya anda en más del 26%. O sea, si El Salvador quiere salir a colocar bonos ahora, tendría que pagar casi 30%. Si quiere salir por el lado del mercado Bitcoin, también las puertas, digamos, los mercados no están muy favorables. Y eso lo dice incluso gente como Michael Saylor, que es uno de los grandes promotores del Bitcoin a nivel internacional. A ver, este otro tema relacionado con la política fiscal, si no es con el fondo que puedes lograr obtener ese dinero para fortalecer proyecciones de inversión o de solidez o de grandes obras en construcción, ¿de dónde más puedes sacarlo? Si no... Ese es justamente el problema, ¿verdad? Que si no tenés un acuerdo con el Fondo Monetario, entonces Banco Mundial y BID tampoco te van a prestar. Porque lo que me decía el ministro es de que nosotros lo que tenemos que hacer es tener una buena recaudación, combatir la evasión, Sí. que anda alrededor de los 600 o más, creo, no recuerdo cuántos millones de dólares en el país. Sí, eso es lo que toca, ¿verdad? Algún ajuste interno de aumento de ingresos y de recorte de gasto. Sobre ese punto yo creo que hay que reconocer que el ministro está realizando un excelente trabajo de fiscalización y de recaudación. Nunca en la historia también la recaudación en El Salvador había sido como ha sido en los últimos tiempos. La recaudación de IVA ha estado muy bien, aunque ahí lo ayuda bastante la inflación, ¿verdad? Porque como el IVA es un impuesto indirecto al valor, que depende de los precios. Si los precios suben, recaudan más IVA. Entonces ahí lo ha ayudado bastante la alta inflación. Digamos, ese es uno de los pocos efectos positivos de la inflación, que la recaudación fiscal mejora. Pero en el tema de renta también hay un trabajo de fiscalización que creo que es importante. Y eso definitivamente ayuda a generar recursos para cerrar la brecha fiscal. Tengo, por honor al tiempo, porque vamos a desde luego ir ya concluyendo, tengo acá una pregunta que dicen que está relacionado con el tema de la seguridad. Y dicen, usted como economista que ha hecho valoraciones en términos generales de cómo el gobierno ha logrado golpear fuertemente las estructuras criminales, ¿qué opinión tiene lo floreciente económicamente hablando que puede ser para el centro de la capital el ordenamiento que se ha hecho? Interesante lo que vimos, incluso medios lo comentamos. Ese es otro fenómeno interesante que habría sido impensable sin esta ofensiva contra las pandillas. O sea, si esta gente que ahorita está, esos 30,000 y pico que están presos, estuvieran en las calles, esos eran los organizadores, los agitadores de las ventas ambulantes en el centro de San Salvador y en Teclas. Si ellos estuvieran en la calle, esa limpieza del centro de San Salvador y de Tecla, eso no hubiera sido posible definitivamente. Entonces yo creo que es parte de en este caso la organización del ordenamiento urbano que tiene también efectos económicos positivos. Va a permitir entonces definitivamente lo que es el florecimiento de nuevos negocios en esta zona. Sí, es la apuesta. Ojalá se mantenga también, porque tú decías extra cámara, pues sí, pero lo importante también, ¿qué es lo que viene después? Que se logre mantener esos niveles de control territorial basado en que ahora ya no tienes aquellos que hacían daño, sino que ya están pues prácticamente presos. Sí, bueno, esta era una de mis grandes preguntas. ¿Cómo es posible que 20,000, 30,000 sujetos han tenido de rodillas al país
y han tenido rehén al Estado durante tanto tiempo, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta. Si no logramos establecer una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué cree usted que podría pasar con el tema de la inversión pública y sobre todo con los proyectos que en algún momento se han dado a conocer? Tenemos en la mega, aquí ponen el ejemplo de la mega obra de Los Chorros y los otros que usted mencionaba, Carlito. Bueno, entiendo que en el caso del viaducto de Los Chorros, que es una obra inaplazable, ¿verdad? Porque realmente, bueno, todos hemos experimentado ese calvario de viajar hacia el occidente. Ahí hay un préstamo del BESIE que ya está comprometido. Entonces ese proyecto ya tendría financiamiento. Los proyectos que entiendo yo todavía no hay financiamiento son el del aeropuerto de Oriente y el del Tren del Pacífico. ¿Qué son los...? Sí, luego los proyectos de inversión inmobiliaria en la costa del Salvador, ahí hay inversión privada, entiendo. Interesante. Ya para finalizar, y así brevemente, ¿cuál es el mayor reto económico para el presidente en lo que le resta de su gestión a partir de las conmemoración de su tercer año? El mayor reto del país es elevar la tasa de crecimiento económico. El Salvador con tasas de crecimiento del 2, 2,5 no va a salir adelante. O sea, tenemos que apostarle a tasas mínimo 4, si se puede 5, 6%. Ese es el principal reto. Ahora eso requiere la coordinación de un montón de políticas, pero el reto es ese. Ok, interesante. Como complemento a este tema y otros elementos, la embajadora de El Salvador ante Washington estará con nosotros hablándonos también de esas proyecciones de promoción de inversión en cuestión de segundos. Carlitos, el tiempo se me fue. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Siempre un gusto estar por acá. Gracias también. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, aprovecho esta mañana para darle la más cordial bienvenida a la embajadora de El Salvador en Washington, Mirena Mayorga, que nos trae bastante información relacionada precisamente con el tema de promoción de inversiones, reuniones de sectores de la diáspora que están interesados en venir al país a invertir, entre otros aspectos relevantes que vamos a aprovechar en términos de diplomacia. Embajadora, gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto, qué gusto estar contigo en tu programa y bueno, un saludo a la población salvadoreña. Gracias. Comencemos un poquito hablando sobre la visión que se tiene precisamente de los salvadoreños allá frente a cómo está el país y cómo el país puede volverse un factor no solo nostálgico para venirse a, como decía alguien, a vivir ya sus días después de ser pensionado, sino más bien a verlo como un país propicio para la inversión. Bueno, yo te lo podría resumir, Ernesto, en que el presidente Nayib Bukele ha generado una gran esperanza en los salvadoreños que están, la mayoría en Estados Unidos. Y si antes la CEPAL hizo una medición cuando yo apenas estaba siendo juramentada como embajadora, donde decía que de 10 salvadoreños, 5 querían retornar al país, te apuesto que hoy son más de 5. Hoy se ha elevado ese número y es que precisamente están haciendo muchos planes, no solamente para retirarse, sino que están haciendo planes de inversión. Y la promesa para este año es alrededor de $400 millones de inversión de parte de la diáspora en más de 100 proyectos. Esto quiere decir, y esos son los que nosotros conocemos. Hay otros proyectos que se están manejando en sus municipios, se están llevando mucho desarrollo a sus municipios. Por eso es que yo siempre les digo que son nuestros socios para el desarrollo, porque la inversión de la diáspora es la más segura, porque va con el corazón y va con las ganas de ver adelante el país que los expulsó años atrás. Así que yo creo que los salvadoreños hoy más que nunca se sienten orgullosos de ser salvadoreños. Si en el pasado era un poco vergonzoso que te estuvieran relacionando a lo malo, a las pandillas, ahora nuevamente ha resurgido ese patriotismo, ese orgullo, porque ahora ser salvadoreño se asocia a diferentes cosas, al presidente Bukele, se asocia al Bitcoin, se asocia, bueno, ya a Sur City, se asocia ya a cosas positivas. Entonces esta percepción internacional empieza a cambiar y hay una nueva generación que vieras
¿cuántas veces cuando yo conozco gente, el tema de conversación es quiero ir a conocer El Salvador? ¿Hay vuelos directos? ¿Cuánto tiempo hago? Es decir, si hay realmente un gran interés que se ha generado a raíz de las decisiones muy certeras que ha tomado el presidente Nayib Bukele. Ok, hablábamos de cifras en términos económicos de inversión, ¿sí? Sí. Por lo menos de las que se tienen contabilizadas. Hablábamos de 1.400 millones. Bueno, en la delegación que estoy trayendo ahorita es la misión número 15 de inversiones, y en esta misión vienen los desarrolladores de hoteles tipo resort, es decir, ya de grandes dimensiones que están en países como República Dominicana, no se diga en Estados Unidos. Entonces el día de ayer estábamos ahí encabezando la delegación también con el comisionado Flores. Fuimos a 5 lugares estratégicos en la Unión. Estos 5 lugares estratégicos están dentro de todo el desarrollo que se va a llevar a cabo en la Unión, en todo Oriente, porque son todos los departamentos de Oriente que se van a ver impactados. Y nosotros estuvimos en diferentes locaciones, y te digo que hay 2 en específico que les fascinó, les encantó, y que realmente ya están, el día de mañana se van a sentar para ver específicamente los precios y a ver en qué medida van a empezar a negociar con el Estado salvadoreño para poder tener esas tierras y desarrollar proyectos de gran magnitud, porque te estoy diciendo, ellos traen ahorita en esta primera fase 1.200 millones de dólares para 3 complejos de hoteles. Este es el proyecto en el que estuvimos el día de ayer. Sin embargo, en esta misión también vienen inversionistas de energía, que el día de hoy vamos a estar con CEL, ¿verdad? Teniendo entrevistas, y también vamos a poder acompañar otras iniciativas, hoy sí de la diáspora, de inversiones. El día viernes se va a inaugurar Aviation Link. Yo ya no voy a poder estar en el corte de cinta, pero sí hay invitados especiales. Y estas son inversiones que yo te digo que son las que vienen con el corazón, porque son las de la diáspora. Pero entonces es una misión conjunta, donde aprovecho cada vez que yo vengo, porque los acompaño en las reuniones que son muy puntuales e importantes para que se cierren los negocios. Ok, hay diferencias a la hora de establecer lobbies en cuanto a categorías de grandes empresarios y obviamente nuestros salvadoreños que anhelan no solo vivir acá, sino que también venir a poner su negocio. El promedio de la inversión de los salvadoreños que están en Estados Unidos oscilan entre 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Ese es el promedio de inversión que trae. Ese es el dinero que trae nuestra diáspora para diferentes proyectos. En julio ya estoy siendo invitada a aperturar o poner la primera piedra de un complejo que se llama, va a ser un hotel Mariposa. Todo el complejo turístico es una playa preciosa también de Oriente, y o sea, es una inversión que te digo, o sea, realmente es una mediana inversión, pero esta es la inversión que lleva mucho desarrollo a diferentes municipios, porque ellos buscan llevar la inversión de donde son. Entonces, es como un lazo. Claro. Por ejemplo... Es decir, en mi tierra llevar allá mi desarrollo. Ellos conocen la zona, entonces ellos quieren irse, digamos, ya a playas específicas que ya conocen. Y me alegra Oriente, porque Oriente ha sido por años, mucho tiempo olvidado. Lo que pasa es que solo en la Unión, yo platicaba ayer con el alcalde, alrededor de 40% de la gente de la Unión migró. Entonces, 40% es una cifra bien alta. Y toda esta gente no solamente son nuestros socios porque ayudan a mantener nuestra economía, ¿verdad? Alrededor del 25% del PIB es lo que ingresa en conceptos de remesa, que también han sido sin precedentes. No solo el año anterior, ya este año estábamos reportando quizás más, la diferencia a este mes eran de casi 100 millones que habían ingresado más de remesas que la cifra del año pasado, que fue inédita. Así que yo te digo, la diáspora ahora todavía está mucho más entusiasmada que nunca, y hoy sí ven su sueño de poder retornar, ya sea para retirarse, para invertir, para pasear. Hay mucha gente que decía, yo ya El Salvador lo había olvidado. Entonces, esta fue la cifra en concepto de remesas hasta el mes de abril. Es una gran cantidad, y además que también ahora que estamos facilitando otros canales, como podríamos decir la Chivo Wallet,
que casi ya llega a 2% las remesas que se están enviando Eso por la hablábamos billetera. precisamente con Carlos Acevedo. Es una plataforma. No ha tenido todavía el auge, pero sí hay Ya hay gente que está mandando remesas. Claro. Es muy fácil. Yo te digo, todas en la oficina, cuando vamos a mandar nuestra remesa a nuestra familia, es tan fácil, ¿verdad? Que tengan la Chivo App y ya solo se manda la remesa y llega incluso a tu banco. Entonces, ya es una cuestión cultural que hay que aprender a adaptarse y a Son patrones conocerlo y a culturales. educarse. Es más, estamos acostumbrados a andar el billete y no la billetera digital. Aquí no se usan muchas billeteras. A ver, quisiera detenerme un poquito con estas imágenes de la visita que se hizo ayer al Oriente. Fueron varias playas, ¿no? Las que visitaron. El Hawái, Tamarindo, Playitas y otros creo también ahí. El Tamarindo. Sí, el Tamarindo. ¿Qué opinión tiene ese empresario del país? Vamos a hablar de eso cuando regresemos y de otros temas. Voy a una pausa, 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente. Continuamos conversando con Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Washington, y estamos haciendo precisamente una lectura de cómo se perfila el país ahora en este tiempo, a 3 años del cumplimiento del gobierno del presidente Nayib Bukele, que es el día de mañana, por cierto. Estará a las 8 de la noche, estará dando un informe a la Asamblea Legislativa. Y hablamos precisamente de un factor, como lo teníamos en la primera parte del programa con el economista Carlos Acevedo, sobre los grandes retos que como país se tienen en materia de inversión. Una vez resuelto uno de los más grandes problemas que ha venido afectando al país, y es precisamente el tema de la delincuencia. Hoy, con esta ofensiva contra la delincuencia que se ha tenido, creo que las percepciones todavía son más favorables en esa materia, embajador. Bueno, es que el modelo del presidente Nayib Bukele ahora ya es un modelo que se quiere replicar en otros países. Ya hay candidatos que están ganando elecciones en Colombia, en Ecuador, bueno, no se diga ya en Honduras, que tienen, se va viendo la línea que tiene el presidente Nayib Bukele. Y yo creo que esto es lo más importante, porque todas las conversaciones que yo tengo es en torno al modelo del bukelismo. Es decir, está muy a la expectativa de cada cosa que se va implementando en el país. Y el tema de la seguridad es vital para atraer inversiones y para atraer turistas. Esto es algo que lo necesitamos los ciudadanos, porque la verdad es que vivir en paz es un derecho y necesitamos esa garantía, pero también para poder atraer a los extranjeros. Así que yo creo que el presidente Bukele, hoy que se puso al frente a combatir ya este cáncer que tanto ha expulsado a muchos salvadoreños y expulsó también las oportunidades. Entonces ahora que hay toda una planificación en torno a proyectos estratégicos bien definidos, y yo estoy hablando precisamente de Oriente, que yo vi el plan maestro. Es un plan maestro que está realmente muy bien organizado y en donde por etapas se van a poder ir haciendo las diferentes fases, pero donde necesitamos inversionistas como Charles Gee, que es el que está en el país, que es el que va a traer, digamos, esos resorts anclas, no solamente para el turismo interno, sino que también para el turismo en general, y esto va a ir de la mano con la construcción del aeropuerto. Así que es muy importante que todos los inversionistas aquí van a poder caber, porque se necesitan hoteles de pequeña densidad, mediana densidad, y los grandes hoteles que son, como te estoy manifestando, los que van a traer también. Te decía de la opinión que tienen ellos. ¿Qué impresión recoges tú precisamente de la visita de estos empresarios? Porque esa zona en la que ustedes fueron y mencionaban las playas, el Hawái, el Tamarindo, Playitas, Punta Chiquirrín, son zonas poco explotadas, pero que representan una belleza natural maravillosa. Fíjate que si tú ves esa imagen, ¿sí?, que está en pantalla, cuando estábamos frente y decían, es que esto es un paraíso que había estado escondido. Realmente esa es una de las playas que más les llamó la atención, y que decían realmente aquí, porque es realmente hermoso, es casi que privada esa playa y puedes tener la vista de las islas. Sin duda un paraíso que nosotros vamos a desarrollar.
con el favor de Dios, pero por eso estamos trabajando arduamente para atraer a la gente que vea y que sean los primeros en venir, porque eso le decíamos, aquí a 2 años los precios no van a ser igual. Las oportunidades van a ser menos, porque nosotros vamos a empezar a colocar estos terrenos que son del Estado ¿verdad? En algunos asocios, vamos a ver las figuras, ya eso ya entra en las negociaciones, pero lo más importante es que sean los primeros en ingresar. Y estas cadenas de hoteles son digamos, asociadas a Sports Illustrated, asociadas a Universal Music Hotels, son franquicias. Entonces estás hablando de empresas de renombre. Y lo más importante que no solamente quieren invertir en el área de Oriente, se están planificando un hotel en San Salvador y en Surf City. Hoy, esta mañana, ellos se dirigen a Surf City para conocer todas las instalaciones que hay en el Puerto de la Libertad, porque eso ya está desarrollado. Eso es más fácil. Tú ya estás viendo ya un concepto donde hay infraestructura. En Oriente es distinto porque hay un plan maestro y hay que guiarse bajo ese plan maestro. Pero te estoy diciendo que por cada dólar que está invirtiendo el Estado, vamos a tener $7 de inversión pública. Entonces realmente vamos a ver un gran flujo y muchas oportunidades de empleo, porque esto es lo que se está queriendo generar, porque antes del río Lempa para allá no sucedía absolutamente nada. Era otro Ahora, país. Los departamentos que se van a ver impactados, incluso va a ser hasta Morazán, porque en Morazán van a poder hacer la ruta verde, hay tantas rutas lindas turísticas, pero además toda la agricultura es la que va a abastecer los hoteles y digamos en el futuro también la ciudad Bitcoin que va a estar ahí en Oriente. Me parece que es muy bien la ilustración que tú haces en cuanto al comparativo de lo que era antes, la visión que se tenía de gobiernos y no ahora con relación a este tipo de inversiones, especialmente para el oriente del país, donde era una zona bastante, digamos, olvidada de la agenda de prioridad. Dios quiera se concreticen todos estos proyectos y por eso me entretuve un poco en la visita de estos empresarios a estas playas, porque realmente representan un ícono de inversión turístico tremendo para cualquiera y que no tenemos mucho que envidiarle, sobre todo por digamos, por toda esa parte del Golfo que es preciosa, ¿no? Y no se diga la bahía del Jiquilisco. La bahía de Jiquilisco, o sea, es realmente no hemos terminado de llegar a Oriente cuando ya están viendo sitios preciosos. Hay un portafolio fuerte hermosos. dentro de la agenda de trabajo como embajadora para decir en el país hay mucho que invertir. Lo que pasa es que fíjate que el presidente Bukele me dijo apostémosle a la inversión y ese fue el primer eje que empezamos a trabajar desde mi llegada. Y por eso son 15 ya misiones de negocios. Las misiones no solamente han sido traer inversionistas, ha sido dentro de Estados Unidos porque primeramente tengo que presentar el país. Y luego de que presento el país, veo el interés, empezamos a tener reuniones bilaterales, vía Zoom, también con funcionarios acá y luego se les invita a que vengan y que puedan presenciar. Cuando vienen a El Salvador se enamoran. Ya en esta misión viene un inversionista que yo ya había traído anteriormente y ya viene a cerrar. Él ya viene a invertir, ya trae 35 millones para invertir en energía y ya viene solo a hacer negociaciones. Entonces, es un trabajo duro, arduo, pero estamos haciéndolo muy bien articulado con los demás ministros, ¿verdad? Dependiendo la cartera. Y te digo que el haber tenido a billonarios en la anterior misión como Sisi, que es el CEO de Binance, y que él mismo anunció que su aporte para la juventud en El Salvador es generar empleo y que iba a empezar a contratar a los primeros 100 jóvenes, porque él también parte de su estrategia es abrir operaciones en El Salvador, pero hablando con el presidente Bukele ellos quedaron de acuerdo en otras cosas que ellos tendrán que anunciar, pero él ya decía, bueno, voy a contratar a los primeros 100 jóvenes. El estar él acá creo que le abrió la visión porque él venía de una gira en Latinoamérica, la primera gira en Latinoamérica, y su último destino fue El Salvador. Y fue donde el presidente lo recibió. Entonces él me dice, la ventaja de tener un presidente que está abierto a hablar con los empresarios y además que tiene también gobernabilidad, eso es muy atractivo. A ver, ¿qué pasó con Ricardo Salinas Pliego, que es otro empresario fuerte, que también recuerdo que tú lo recibiste? En esa misma visita venía el señor Ricardo Salinas.
Él, lamentablemente, en tiempos del FMLN abandonó el país, sacó sus operaciones. Él tenía Banco Azteca, anteriormente había sido dueño de Canal 12, tuvo Electra. Y entonces, cuando ya tú ves que un empresario saca sus inversiones, y él me lo manifestó, tuvimos una cena con el señor presidente y me decía, es que era tan difícil hacer negocios en tiempos del FMLN que nos fuimos del país. Él regresa a El Salvador y ahora están viendo ya otro tipo de negocios porque él está también en energía. Pero su hijo está muy interesado también en empezar a hacer algunas operaciones diferentes al padre, porque él fue acompañado con su hijo. Entonces, estamos viendo que ya otra vez quizás los empresarios que se fueron están volviendo a ver a El Salvador. Y esto es muy positivo, porque manda un gran mensaje. Él es uno de los hombres más ricos de México. Y también nos interesa hacer negocios con México. Es que nosotros realmente tenemos que explotar. Nuestro principal socio es Estados Unidos. No solamente, Neto, tú sabes hacia qué destino han aumentado las exportaciones. Estados Unidos. Sí. ¿De qué destino viene la mayoría? Tenemos el mercado regional y tenemos Estados Unidos. Competimos como Centroamérica, pero Estados Unidos como país es el país donde más está exportando. ¿Están buenas las relaciones con Estados Unidos? Fíjate que las relaciones ante la Casa Blanca. Digamos, las relaciones políticas continúan. Nosotros, yo acabo de estar hace una semana. Tengo que hacerte esta pregunta obligadamente. Obligada. ¿Cómo está? ¿Sí? Hace una semana estuve en la Casa Blanca. En el Departamento de Estado, es decir, nuestras relaciones diplomáticas continúan. Los canales de comunicación están abiertos. Ellos tienen deseos de retomar y de ver ahora cuando venga el embajador Duncan, que está por verse cuando él llega al Senado y es ratificado, de retomar, ¿verdad?, esas buenas relaciones, esa agenda, pero están con la mejor disposición. Sin embargo, ellos tienen que entender que El Salvador tiene orgullo y no solamente... que nosotros somos un país independiente, soberano. Y es un mensaje que se está mandando no solamente de El Salvador, de otros países. Si tú ves, estamos a vísperas de la Cumbre de las Américas y muchos países latinoamericanos no van a participar a nivel de jefes de Estado. Ok, ¿El Salvador estará presente en la Cumbre de las Américas? Nosotros estamos esta semana mandando los nombres de la delegación. Estamos por verse. Pero el presidente hasta el momento Nayib Bukele no va a participar. Hasta el momento no está confirmado el presidente. Ok. Y así otros presidentes de la región. Entonces creo que es un gran mensaje para esta administración de sus relaciones internacionales hacia sus vecinos del hemisferio. Ok. Me preguntan acá cómo logran contactar con la familia del famoso actor Daniel Baldwin. Y poder hacer y ver El Salvador como un país atractivo también en inversión. Es interesante ese punto. Daniel anda aquí. ¿Ah? Anda aquí, Daniel. Sí, ok, interesante para lo hubiéramos traído, aquí lo hubiéramos tenido. Con gusto, él va a estar todavía. Yo le pregunto hoy vamos a tener una conferencia de prensa, pero con gusto le puedo decir para que hacer una asista entrevista. Y que conozca más sus proyectos. Sí, para hablar y ver la visión, cómo ve el país en esta materia. Bueno, vámonos entonces, ¿cómo está la diáspora? ¿Cómo están los salvadoreños? Hay constante, veo en el resumen de noticias que recibimos de la embajada, muchas reuniones con la diáspora. ¿Cuál es el termómetro? Voy a hacer una pausa y luego regresamos con este tema. Son las 7:46. Pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, decía de que cómo logra una familia o un actor de la talla de Daniel Baldwin estar precisamente en el país y verlo como un factor de atractivo en temas de inversión. Esa es una pregunta que están haciendo. Bueno, yo tuve la oportunidad en una gira de negocios que hice a Los Ángeles de conocer al hermano de Daniel. Yo conocí a Billy Baldwin, quien es también sumamente simpático y están muy entusiasmados de poder tener un país que le genere las posibilidades de venir a grabar, pero con Daniel incentivos. Es el hermano, ¿verdad? Daniel es el que está aquí. Ok. Billy es el que conocí. Billy, con Billy fue la primera reunión que sostuve en Santa Bárbara y ahí pudimos nosotros conversar
de cómo El Salvador puede competir si tenemos los incentivos fiscales justos y necesarios para que puedan ellos ver El Salvador para un lugar de locaciones para las películas que son de mediano presupuesto. Ni las de bajo presupuesto ni las de alto presupuesto, porque son las que se hacen en Hollywood, en Vancouver, pero las de mediano presupuesto, que las que andan buscando ahorrarse un poco es en el tema de instalaciones, quizás la fuerza laboral, entre otras cosas. Y es ahí donde El Salvador puede entrar a competir. Ahora, luego de eso, yo conocí entonces a Daniel, y Daniel es el que está dispuesto a venirse, ¿verdad? Y poder él, como embajador del cine, promover El Salvador, pero también hacer negocios acá, porque en esta delegación él vino porque están interesados en construir un foro, porque nosotros no tenemos ninguna instalación, en construir un foro, pero también están muy a la expectativa de ver si hay alguna ley que se va a pasar en el Congreso con los incentivos que ellos necesitan, que les dé su seguridad para venir a apostarle aquí a El Salvador. El inversionista, y creo que tú bien lo sabes, necesita de 3 cosas fundamentales. Primero, seguridad jurídica, seguridad pública, que es la que... y la otra que es el incentivo. Así es, ¿verdad? Entonces, 3 aspectos en eso se está trabajando. Tú sabes que se ha anunciado que van a haber 50 leyes que se envíen al Congreso, y creo que el presidente Bukele estará pronto a dar esa buena noticia. Ahí vienen los incentivos fiscales que también van para nuestros salvadoreños por el mundo. Porque muchos dicen, ya las franquicias para poder traer nuestras pertenencias están demasiado, hay que subirles el techo. ¿Por qué hay incentivos fiscales para inversionistas extranjeros y no los inversionistas salvadoreños? Entonces va a haber todo un paquete de reformas que van encaminadas a eso, a activar nuestra economía. Y tú sabes que estamos en esa fase. Estamos en la fase de poder atraer inversiones para generar los empleos que todavía nos hacen falta. Y se necesitan. Se necesita modificar y la burocracia botarla, porque ese es tan difícil para los salvadoreños trasladar dinero acá para empezar operaciones. Particularmente te he visto muy activa, ahora ya más acoplada a 3 años de tu nombramiento. No, ya más, todavía no son 3 años. ¿verdad? Acuérdate que hace 3 años estaba en la Asamblea Legislativa dando la pelea. Estamos hablando de ¿cuánto estamos hablando? 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año, gracias a la corrección. Sí. Muy activa, muy de cerca ahora con la diáspora. ¿Cómo logra medir digamos, el pulso en ellos de lo que se está haciendo, de cómo se ve el país? Bueno, es muy simple, la mayoría está con el presidente Bukele, la mayoría está de acuerdo con cada una de las medidas que se están tomando en El Salvador. Que, por cierto, es la segunda encuesta donde se mide la diáspora. ¿Sí? Se hicieron mediciones en diferentes estados. En estados que, por ejemplo, hoy no se midió Maryland o Virginia, pero sí se midió Nueva York, se midió Denver, se midió Los Ángeles, Houston, para poder tener una percepción de los diferentes estados desde la costa oeste a la este. Entonces, creo que lo más importante de recalcar que más del 90%, ahí vemos un 92, estamos viendo un 93, dependiendo del estado, apoyan al presidente Bukele y apoyan cada una de sus políticas públicas. Esto es importante porque quien quiera decir lo contrario, están fritos. Estos son ya son estadísticas, ya tenemos números que nos respaldan, y sobre todo el trabajo que yo he hecho de cercanía. Hoy más que nunca se ha dignificado la diáspora desde la Asamblea Legislativa. En cuanto a los servicios de gobierno, hemos mejorado muchísimo. Se van a abrir 4 consulados más la próxima semana, y no solo eso, sino que también en mi agenda nunca un embajador había ido a una cocina de un restaurante salvadoreño, o había ido a un hotel en la parte de atrás donde trabajan los camareros, o había ido a donde recogen nieve, o había ido donde están sembrando la comida que luego se comen los americanos. Entonces, esa de dignificar y decir, ustedes son importantes para nosotros, ustedes son nuestros socios para el desarrollo, ustedes dejaron su patria porque el Estado no les dio las facilidades para quedarse, estamos preparando el país si ustedes un día quieren regresar. Entonces, este es el mensaje de cercanía, de agradecimiento que nosotros estamos encabezando desde la misión diplomática. Te hacía también un poco el énfasis de mi pregunta para ver el tema de la organización, porque uno de los grandes, digamos, retos
en características que ha tenido es que no han estado organizados y han logrado establecer esos parámetros de organización, porque entre más sólidas, entre más organizados estén, más solidez hay a la hora de poder establecer Mira, la proyectos diáspora en común. es bien compleja. Ellos viven en un país totalmente distinto, desarrollado, sus exigencias son mucho más altas, son más críticos, son más exigentes, pero son bien leales. La visita de diputados a Washington en algún momento ha llevado a reuniones que han sido interpretadas por algunos sectores como reuniones de carácter políticas que no son de alguna manera bien vistas. Y que es algo nuevo, y no veíamos a Carlos Callejas cuando fue con Mauricio Interiano y Javier Simán. ¿A dónde fueron? Y no fueron a Estados Unidos. ¿Y a qué fueron? ¿A reunirse con quién? ¿Con el Papa? No, a reunirse con la diáspora. Y antes lo veían solo como remeseros, los veían solo como entes para financiar sus campañas. Hoy no, hoy son nuestros socios para el desarrollo. A ver, tenemos una especie de conexión directa ahora más con el tema de la votación, el voto con el cual de alguna manera era la deuda pendiente históricamente que se tenía. Bueno, nosotros desde la Asamblea Legislativa venían con sus documentos, yo les daba iniciativa de ley y eso nunca llegó a estudio en ninguna comisión. Era tan lamentable cómo se les trataba y se les maltrataba. Y lo primero que hizo esta nueva Asamblea Legislativa fue hacer, según también sentencia de la sala, ¿verdad?, ya resolver el tema del voto en el exterior y facilitárselo. Por eso ellos han andado visitándolos, han andado, y es que es tan complejo. ¿Cómo tú vas a recorrer más de 12 horas, 15 horas, 17 horas para ir a un consulado a votar? Es ilógico, es otro sistema. Entonces hay que darles como las diferentes alternativas de cómo van a poder votar. Y que esa es parte creo que del desajuste que hay hoy en día en el calendario, que no se ha buscado, no se ha logrado. Se necesita el presupuesto, se necesita la logística, pero esto creo que va a ser una gran diferencia, que sí, ya no tienen que tener su DUI para votar, ya se pueden votar con el pasaporte, porque muchos salvadoreños no tienen DUI. Tu documento allá es tu pasaporte, que es el que te reciben. Allá tu pasaporte te sirve para cualquier trámite, entonces es el que más se demanda, más que el DUI. Así que por eso es que era de conocer la idiosincrasia y tomar esto en cuenta. Y la nueva Asamblea Legislativa lo ha tomado en cuenta y por eso ellos dicen se va a poder votar con pasaporte. Entonces son estos cambios cuando tú realmente entiendes lo que está sucediendo con nuestros hermanos en el exterior. Y te digo que para mí es fascinante trabajar con ellos, escucharlos, y ellos están con ese sentir que lo resumen orgullo. Ellos sienten orgullo por el presidente que tenemos. Y además, un presidente que otros se lo piden. ¿Cómo quisiera que su presidente fuera el mío? Por eso sabemos que el presidente Nayib Bukele es uno de los mejores presidentes del mundo y el evaluado en Latinoamérica como el mejor. Y te voy a decir acá un dato. La Casa Blanca lo sabe, porque me lo ha dicho. Me lo ha dicho el presidente Bukele. A pesar de que hay ciertas tensiones con algunos congresistas. Lo que pasa es que sostienen sus agendas. En su momento también ha expresado su crítica directa al tema de derechos humanos, al tema de la libertad de expresión. ¿Cómo logras lidiar como representante del país ante la Casa Blanca frente a esos temas? Yo les doy vuelta a la pregunta, porque ¿cómo fue el tratamiento que le hicieron al muchacho que llegó a Texas a asesinar a más de 18 personas? Estudiantes, sí. En el momento lo asesinaron, en el momento lo mataron. ¿Y los derechos humanos de él entonces? Es decir, es que es bien bonito criticar, pero cuando ellos actúan en Long Island, están haciendo redadas, están haciendo un plan control territorial también, haciendo redadas, porque allá hay fenómeno también de pandillas. Claro. Y entonces, ¿y los derechos humanos allá? Es bien difícil criticar cuando tú tampoco los estás aplicando. Entonces, creo que es un tema de que cada sociedad tiene su realidad y así se debe de tratar. Tú no puedes creer que en Estados Unidos se dan las mismas condiciones que en El Salvador. Y si los salvadoreños están de acuerdo, que eso es lo que dicen la mayoría de encuestas, que están de acuerdo con el régimen de excepción y que se sigue implementando. Embajadora, gracias por acompañarme. Interesante actualizarnos con todos los temas
que hemos tenido precisamente en el marco de la visita de estos empresarios, de la promoción de inversión y sobre todo también de conocer el estatus que actualmente tiene el salvadoreño en los Estados Unidos respecto a lo que se está haciendo en el país. Y cierro con la invitación que estén muy pendientes del Estado de la Nación que va a presentar el presidente Bukele el día miércoles. Nos va a dar las cuentas, ¿verdad?, de cómo está la nación, pero también los futuros proyectos. Así que Dios bendiga a nuestro presidente, no se nos olvide orar mucho por él, por el gabinete y por supuesto por cada una de las familias salvadoreñas. Okay. Que Dios me lo bendiga. Así será. Gracias. Nos vamos entonces despidiendo porque viene arriba mi gente con mucha energía para que usted pase, pues desde luego, muy alegre, muy contento toda la mañana. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.